Buenas tardes, mi nombre es Rodríguez Estrada Julio César y hoy voy a presentar la unidad 5, Sistema de tubería de flujo compresible. Bueno, en esta presentación vamos a ver dos temas principales de la unidad que son la ecuación de la energía o la ecuación de Bernoulli y las pérdidas por fricción en tuberías. Ambos vamos a tener un ejemplo. Primero empezamos con la ecuación de la energía. La ecuación de la energía o ecuación de Bernoulli se puede considerar como una apropiada declaración del principio de la conservación de la energía para el flujo de fluidos. Ese comportamiento cualitativo es el descenso de la presión del líquido en las regiones donde la velocidad del flujo es mayor. Este descenso de presión por un estrechamiento de una vía de flujo puede parecer contradictorio, pero no lo es, pero tanto cuando se considera la presión como una densidad de energía. En el flujo de alta velocidad a través de un estrechamiento se debe incrementar la energía cinética a expensas de la energía de presión. Lo voy a explicar más adelante con una ecuación. ¿Qué es esta? Aquí podemos ver la ecuación que es la energía de presión, que es P1, más un medio por la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Todo este enunciado es la energía cinética por unidad de volumen. Todo esto se va a sumar a la densidad por gravedad por la altura 1, que esto viene siendo la energía potencial por unidad de volumen. Lo va a ser igual a la presión 2 más un medio por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, más la densidad por gravedad por la altura 2. Aquí vamos a ver este dibujo que nos lo explica mejor la ecuación. Vemos la de velocidad de flujo, que es V1. Aquí lo podemos ver con las flechas señaladas. Luego tenemos la velocidad de flujo V2, que es esta flecha. Y aquí es donde está la densidad 2. O la presión 2 y aquí está la presión 1. Dice que la velocidad de fluido aumentada, presión interna disminuida, como podemos ver aquí con las flechitas. La velocidad de fluido aumentada y la presión interna disminuida. Dice el ejemplo citado a menudo de la ecuación de Bernoulli o efecto Bernoulli es la reducción de presión que ocurre cuando aumenta la velocidad del fluido. Esto quiere decir que la presión va cuando se aumenta la presión, la velocidad del fluido es mayor. Es cuando se aumenta. Aquí podemos ver que A2 es mayor que A1 y el área 2 es mayor que el área 1. La velocidad 2 es, perdón, el área 2 vendría siendo esta, es menor al área 1 que vendría siendo esta. Como nos explica acá que por la reducción de presión aumenta la velocidad del fluido. Y aquí podemos ver la velocidad 2, que es pues esta, va a ser mayor a la velocidad 1. Y por lo tanto aquí la presión 2, que es P2, va a ser menor a la presión 1. Bueno, aquí está la ecuación mejor explicada por cada variable. Dice, las variables P1, que son estas, P1, la velocidad V1 y H1 se refieren a la presión, la velocidad y la altura del fluido en el punto 1, respectivamente. Mientras que las variables P2, V2 y H2 se refieren a la presión, la velocidad y la altura, pero en el punto 2, como se muestra en el diagrama a continuación, que es este. Aquí podemos ver 1, que esto es P1 y aquí sería P2. En este podemos ver una elección particular de los puntos 1 y 2 en el fluido, pero la ecuación de Bernoulli es válida para cualesquiera de los dos puntos del fluido. Puede ser aquí, este puede ser 2 y este puede ser 1. O sea, no tiene un sistema definido para la ecuación de Bernoulli. Como podríamos ver en el siguiente problema, vamos a ver más a detalle. Aquí está el ejercicio, el ejercicio dice, eres dueño de un restaurante y estás investigando nuevas formas de entregar bebidas a tus clientes. Una propuesta es una tubería que llevará cerveza de raíz de densidad de 1,090 kilómetros sobre metro cúbico a través del restaurante por medio de tuberías.
Una sección de la tubería se muestra a continuación. Los planos establecen que la velocidad y la presión manométrica de la cerveza de raíz en el punto 1 son de 3 metros sobre segundos y 12,300 pascales, respectivamente. Del otro lado, la cerveza de raíz en el punto 2 está 1.2 metros más alta que el fluido en el punto 1 y viaja a una velocidad de 0.750 metros sobre segundo. El número para la presión en el punto 2 no se ve claramente. Esto es lo que vamos a calcular, la presión que hay en este punto. Como podemos ver, aquí nos dice que el punto 1 son 300 metros la presión manométrica y que está a una altura de 1.20. Aquí esta altura es de 1.20. Procedimos con la solución. Aquí entonces primeramente vamos a usar la ecuación de la energía para P2 porque es el que nos está pidiendo. Nos está pidiendo la presión en el punto 2. Entonces nos quedaría presión 2 es igual a presión 1 más 1 medio por la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Esto lo vamos a sumar a la densidad por la gravedad por la altura 1 menos 1 medio por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos presión, densidad por gravedad por la altura 2. En este punto vamos a escoger la altura 0 que vamos a hacer referencia al punto 1. Entonces la altura 1 va a ser igual a 0 y la altura 2, como nos mencionó el problema, va a ser de 1.2 metros. Vamos a sustituir y nos queda de la siguiente manera. Sería la presión 2 va a ser igual a presión 1 más 1 medio por la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1 que, como ya habíamos dicho antes, va a ser igual a 0. Entonces vamos a eliminar esta parte de la ecuación, se va a eliminar porque nos va a dar 0. Todo esto le vamos a restar 1 medio por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos densidad por gravedad por la altura 2 que va a ser 1.2 metros. El siguiente paso va a ser, nos deshacemos del término 0 como ya mencioné antes y nos va a quedar de la siguiente manera. Presión 2 es igual a 12,300 pascales más 1 medio por la densidad de la cerveza de raíz que es 1,090 kilogramos sobre metros cúbicos por 3 metros sobre segundo al cuadrado menos 1 medio por otra vez la densidad de la cerveza de raíz por 0.750 metros sobre segundo al cuadrado, que esta es la densidad, menos otra vez la densidad de la cerveza de raíz por la gravedad por 1.20 que es la altura. Perdón, esta es la velocidad. Esta es la velocidad 2 y esta es la velocidad 1 que nos dijo el problema, que es en el punto 1 hay una velocidad de 3 metros sobre segundo y en el punto 2 hay una velocidad de 0.750 metros sobre segundo. Entonces, evaluando toda esta operación, nos va a quedar el siguiente resultado. Va a ser igual la presión 2, la presión que hay en el punto 2, va a ser igual a 4,080 pascales. Y así se resuelve estos problemas de presiones. Ahora vamos al siguiente tema, es las pérdidas por fricción en tuberías. Primero que nada vamos a establecer que existen dos tipos de pérdidas de fricción, que va a ser la primaria y la secundaria. Cabe recalcar que en el cálculo de las pérdidas de carga en tuberías son importantes dos factores. El primero es que la tubería sea lisa o rugosa, y el segundo va a ser que el fluido sea laminar o turbulento. Más adelante voy a explicar qué es laminar o turbulento. Dice, la pérdida primaria se produce cuando el fluido se pone en contacto con la superficie de la tubería. Esto provoca que se rocen unas capas con otras. Esto es el flujo laminado, cuando se provocan roces con capas, entre las capas, cuando se provocan roces entre las capas. O de partículas de fluidos entre sí, que ese es el flujo turbulento. O sea, cuando hay roces de partículas de fluidos entre sí dentro de las tuberías, esto llega a ser una pérdida y es el flujo turbulento, es la pérdida por el flujo turbulento. Estas pérdidas se realizan solo en tramos de tuberías horizontales y de diámetro constante.
Y por otro lado, la pérdida secundaria se produce en transiciones de la tubería, estrechamientos o expansión y en toda clase de accesorios, ya sea válvulas o codos. Pérdida por fricción primaria. Las pérdidas por fricción primaria se presentan porque al estar el fluido en movimiento habrá una resistencia que se opone a dicho movimiento, convirtiéndose parte de la energía del sistema en energía térmica, que se disipa a través de las paredes de la tubería por la que circula el fluido. Las válvulas y accesorios se encargan de controlar la dirección o el flujo volumétrico del fluido, generando turbulencia local en el fluido. Esto ocasiona la pérdida de energía que se transforma en calor. Estas últimas pérdidas son consideradas pérdidas menores, ya que en un sistema grande las pérdidas por fricción en las tuberías son mayores en comparación a las válvulas y los accesorios. Las pérdidas y ganancias de energía en un sistema se contabilizan en términos de energía por unidad de peso del fluido que circula por él. O sea que depende si fluye aceite, fluye cualquier tipo de fluido, agua. Esto también se conoce como carga H. HL es igual a las pérdidas de energía del sistema por la fricción en las tuberías o pérdidas menores por válvula u otros accesorios. Puede ser de las dos maneras. La siguiente es la fórmula de Darcy-Weisbach, que dice que es la fórmula básica para el cálculo de las pérdidas de carga en tuberías y conductos. Y aquí la podemos ver, HL, que ya habíamos dicho que son las pérdidas, es igual a F por L sobre D por la velocidad al cuadrado sobre 2 por la gravedad. 2 veces la gravedad. Ahora, la pérdida por fricción secundaria. Las pérdidas de carga localizadas o pérdidas secundarias son pérdidas de carga debidas a elementos singulares de la tubería, tales como codos, estrechamientos, válvulas, etc. Las pérdidas localizadas se expresan como una fracción o un múltiplo de la llamada altura de velocidad y se representa de la siguiente manera con esta ecuación, donde HB es la pérdida de carga localizada, es igual a K, que es el coeficiente determinado en forma empírica para cada tipo de punto singular. Y esto se multiplica por C2, sea al cuadrado, que es la velocidad media del agua antes o después del punto singular, conforme sea el caso. Y todo esto se divide entre 2 veces la gravedad. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por ver el video.